Hola a todos, mis queridos seguidores de YouTube. Qué gusto enorme tenerlos de vuelta en el canal. Espero que estén súper bien y listos para una dosis más de chismecito, pero del bueno, del que nos hace pensar y sobre todo, del que está confirmado. Hoy tenemos un tema que ha estado en boca de todos, en todas las redes sociales, en todos los portales de noticias del corazón, y es que, por fin, parece que tenemos una respuesta clara. Hablamos de nada más y nada menos que de Can Yaman y su supuesta verdad sobre Demet Özdemir. ¿Serán ciertos esos rumores que los han unido tanto últimamente? Bueno, pónganse cómodos porque vamos a desmenuzar esto paso a paso, con toda la información que ha salido a la luz. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Dale a ese botón rojo. Como saben, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido un verdadero torbellino mediático, una montaña rusa de especulaciones que ha mantenido a sus seguidores al borde de sus asientos durante años. Desde que trabajaron juntos en la exitosa serie Erkenci, la química entre ellos traspasó la pantalla de una manera tan palpable que era imposible ignorarla. Sus personajes Candivit y Sanemein se convirtieron en un fenómeno global, conquistando a millones de fans alrededor del mundo con su historia de amor llena de pasión, comedia y un sinfín de enredos. Esa conexión, esa chispa eléctrica que veíamos en televisión, ¿se extendió de manera orgánica a la vida real? Bueno, durante años, la respuesta a esa pregunta ha sido un constante murmullo, una marea de rumores que iban y venían. Que si se pelearon amistosamente tras el fin de la serie, que si se reconciliaron en secreto, que si están saliendo de forma discreta, que si ya no se soportan ni en pintura, un verdadero festín de especulaciones digno de las mejores telenovelas. Y como somos un canal que se enorgullece de buscar la verdad, o al menos la versión más cercana a ella, nos dimos a la tarea, casi como detectives del espectáculo, de recopilar todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha rumoreado y, lo más importante, lo que ha sido confirmado, ya sea por fuentes cercanas a la pareja, por periodistas de confianza o, en el mejor de los casos, por los propios protagonistas. Recordemos un poco el contexto que nos trajo hasta aquí. Erkenci no fue solo una serie, fue un fenómeno cultural. Sus protagonistas Can Yaman y Demet Özdemir emergieron de ella como las estrellas del momento, catapultados a la fama internacional. La química entre ellos era tan innegable, tan magnética, que los fans, perdidamente enamorados de sus personajes y de la pareja que formaban en pantalla, soñaban con verlos juntos en la vida real. Era el deseo colectivo hecho anhelo. Pero como suele suceder en el vertiginoso y a menudo esquivo mundo del espectáculo, la realidad rara vez se ajusta a las fantasías que proyectamos. La realidad a menudo es mucho más compleja y reservada que la ficción que nos cautiva. Tras el fin de la serie, se vivió un periodo de aparente silencio, de poca o nula interacción pública entre ellos. Esta ausencia de comunicación, este vacío de noticias, avivó aún más los rumores de una posible ruptura, de diferencias irreconciliables, e incluso de que la relación, si es que alguna vez existió fuera de los sets de grabación, simplemente no funcionó más allá del set. Y luego, de repente, ¡boom! Vuelven a aparecer juntos en el radar mediático, o al menos se habla de ellos juntos con renovado brío. ¿Qué pasó? ¿Hubo un detrás de cámaras secreto que los unió de nuevo? ¿Se reencontraron en circunstancias inesperadas? Una de las cosas que más ha hecho especular a los medios y a los fans ha sido la aparición de Demet Özdemir en la alfombra roja de una entrega de premios donde Can Yaman también estaba presente, o viceversa. Esos cruces de miradas furtivas, esos supuestos acercamientos captados por los paparazzi, las fotos que se filtraban de eventos donde ambos coincidían, incluso por casualidad, todo esto alimentaba la imaginación colectiva, creando un caldo de cultivo perfecto para nuevas teorías y conjeturas. Cada pequeño detalle se convertía en una pista, cada coincidencia en un posible reencuentro romántico. Pero, ¿qué dice la gente cercana a ellos? ¿Qué han dicho sus representantes, sus agencias, sus equipos de trabajo? La verdad es que en el competitivo y a menudo opaco mundo del espectáculo, las confirmaciones oficiales suelen ser escasas y, cuando llegan, a menudo tardan una eternidad en materializarse. Los managers y publicistas suelen tener una estrategia clara: mantener un aura de misterio alrededor de sus clientes, o simplemente priorizar la protección de la privacidad de sus protegidos por encima de cualquier rumor o especulación. Sin embargo, a veces un comentario casual en una entrevista, una pregunta especialmente incisiva en la que se les presiona un po'.
CEO más de lo habitual o incluso una reacción sutil en redes sociales, puede decir mucho más, revelar mucho más, que 1000 comunicados de prensa fríos y corporativos. Son esos pequeños lapsus, esas respuestas a medias, los que a menudo nos dan las pistas que buscamos. En el caso particular de Can Yaman y de Method Demir, los rumores de una relación sentimental real cobraron una fuerza descomunal cuando ambos estaban en el apogeo de su fama, impulsados por el éxito rotundo de Erkencicus. Se les veía muy unidos compartiendo momentos de complicidad que iban más allá de lo puramente profesional, y esa conexión especial, esa complicidad evidente en pantalla, se trasladaba, o al menos eso creíamos firmemente, a su vida privada. Pero como decíamos, el tiempo es un factor implacable. El tiempo pasó, las agendas se volvieron cada vez más apretadas y las distancias geográficas se hicieron más grandes, o quizás simplemente el fin de un ciclo, el cierre de una etapa laboral compartida. Pareció poner un punto y aparte a cualquier especulación sobre una relación seria que pudiera estar fraguándose en ese momento. Sin embargo, las cosas en el mundo del entretenimiento, como en la vida misma, rara vez son tan sencillas y lineales, ¿verdad? El tiempo, ese gran sanador y a la vez ese gran revelador, ha dado muchas vueltas, y hace muy poco, un nombre comenzó a sonar con una fuerza renovada, un nombre que evocaba recuerdos de un pasado romántico y lleno de química, de Method Demir. Y la pregunta que inmediatamente se disparó en la mente de todos, que se convirtió en el tema central de las conversaciones en todas las plataformas, era: ¿Can Yaman ha revelado la verdad sobre su relación con ella, poniendo fin a tantos años de incertidumbre? Bueno, la respuesta hasta ahora, y según las últimas informaciones que han sido sorprendentemente consistentes y provenientes de fuentes fiables, es un rotundo sí, pero quizás no de la manera que muchos esperaban, o al menos, no en el sentido de una relación sentimental activa y presente. Lo que se ha confirmado, y esto es crucial para entender el panorama actual, es que Can Yaman y The Method Demir sí tuvieron una relación en el pasado. No fue simplemente una química innegable en pantalla, una conexión profesional admirable, sino que hubo algo real entre ellos, algo que trascendió los límites de la ficción. Las declaraciones recientes de Can Yaman, especialmente en algunas entrevistas que han sido ampliamente difundidas, han sido las que han puesto el punto final a la etapa de especulación y han marcado una verdad irrefutable. Él ha admitido, de manera clara y contundente, que hubo un periodo específico en el que estuvieron juntos, que vivieron un romance, una etapa romántica en sus vidas. Esto, para muchos fans, representa la confirmación de lo que siempre sospecharon, un anhelo cumplido en términos de narrativa. Pero al mismo tiempo, esta confirmación abre un abanico de nuevas preguntas, nuevas incógnitas. ¿Por qué terminaron? ¿Qué pasó realmente para que una relación tan prometedora llegara a su fin? ¿Queda algún resquicio de esperanza, alguna posibilidad de que vuelvan a unirse en el futuro? Según lo que ha trascendido de estas declaraciones, Can Yaman ha sido notablemente respetuoso y mesurado al hablar sobre The Method Demir. Ha elegido no entrar en detalles escabrosos, no ha ventilado intimidades de la relación, lo cual es un gesto de caballerosidad y profesionalismo que muchos han aplaudido. Ha mencionado que fue una etapa importante de su vida, que la recuerda con cariño y con aprecio, pero que, como sucede con muchas cosas en la vida, las relaciones tienen un principio y un fin. No ha dado a entender que existan rencores, amarguras o malestar entre ellos, sino más bien una aceptación serena y madura de que sus caminos tomaron rumbos diferentes. Es la aceptación de un ciclo que se cerró, de una página que se pasó. Es fundamental recordar que ambos son figuras públicas de proyección internacional, y sus vidas sentimentales, para bien o para mal, están bajo el escrutinio constante de millones de personas. Cuando dos personas trabajan tan de cerca, cuando comparten tantas horas, tanta energía y tanta intensidad en la creación de un proyecto artístico, es natural y casi inevitable que surjan conexiones profundas, que se creen lazos especiales. Y en el caso de Can Yaman y de Method Demir, esa conexión fue tan palpable para el público que la veía en pantalla, que se hizo casi tangible para ellos mismos. Lo que Can Yaman ha confirmado, en su esencia más pura, es que hubo una relación. La palabra clave aquí, la que marca la diferencia entre pasado y presente, es hubo. Esto significa, de manera inequívoca, que en el presente no están juntos. No hay una relación sentimental activa, ni un romance en curso entre ellos. Los rumores persistentes de una reconciliación, de que están saliendo de nuevo, o de que se están reencontrando de manera romántica, según las propias y directas palabras de Can, simplemente no corresponden a la realidad actual. Han sido desmentidos por el propio protagonista.
Esto puede ser un golpe de realidad, quizás un poco decepcionante para aquellos seguidores que soñaban con verlos juntos de nuevo, que se habían aferrado a la esperanza de un regreso romántico. Pero también trae consigo una cierta claridad, una paz mental, ¿no creen? A veces es infinitamente mejor saber la verdad, aunque no sea la verdad que uno esperaba o deseaba, que vivir inmerso en la incertidumbre, en la constante especulación o en las falsas esperanzas. Can Yaman, al confirmar esta etapa pasada de su vida, les ha brindado a sus fans y a los incontables fans de Erkenciskus una respuesta directa sin rodeos, que pone fin a años de conjeturas. ¿Y Demet Özdemir? Ella, por su parte, ha mantenido una postura un poco más reservada en cuanto a hablar explícitamente sobre su relación pasada con Can Yaman. Si bien es cierto que en ningún momento ha negado rotundamente que hubo algo entre ellos, tampoco ha sido tan explícita y detallada como él en sus últimas declaraciones públicas. Sin embargo, el hecho de que Can haya hablado abiertamente y con respeto sobre el tema, sin que haya habido una contradicción significativa por parte de ella, refuerza y valida enormemente la versión de que sí, efectivamente, tuvieron una relación significativa, pero que esta forma parte de su pasado, de una etapa que ya concluyó. Ahora, ¿qué significa todo esto para el futuro, tanto para ellos como para sus carreras? Bueno, en el impredecible mundo del espectáculo, nunca se sabe. Las personas cambian, las circunstancias de la vida evolucionan, y las puertas que parecen cerradas hoy, pueden abrirse mañana. Quizás en el futuro sus caminos se crucen de una manera diferente, en un contexto laboral renovado, o quizás cada uno siga construyendo su camino artístico y personal por separado, y les vaya maravillosamente bien en sus respectivos proyectos. Lo verdaderamente importante aquí es que, al menos por ahora, la verdad que Can Yaman ha revelado es que su relación con Demet Özdemir es algo que pertenece de forma definitiva al pasado. Hemos visto en incontables ocasiones cómo exparejas del mundo del cine y la televisión logran mantener una relación profesional de profundo respeto y admiración mutua, incluso después de haber sido pareja sentimental. Y no sería en absoluto extraño que Can y Demet mantuvieran precisamente ese mismo nivel de respeto y profesionalismo, especialmente considerando el éxito monumental que cosecharon juntos. Al fin y al cabo, ambos son actores sumamente talentosos, que han dejado una huella imborrable en la memoria de los espectadores con su trabajo compartido y la magia que crearon en Erkenciskus. Es fascinante observar cómo la opinión pública, impulsada por los medios y las redes sociales, puede crear narrativas completas y complejas a partir de pequeñas piezas de información, de detalles aparentemente insignificantes. Los fans se transforman en detectives, analizan cada fotografía, cada comentario, cada gesto sutil. Y esto es completamente natural y comprensible. Porque cuando conectamos profundamente con personajes y con los actores que les dan vida, queremos creer en sus historias, tanto dentro como fuera de la pantalla. Queremos que la magia continúe. Así que si los rumores te confundieron, si te preguntabas constantemente qué estaba pasando realmente entre ellos, la respuesta de Can Yaman es ahora bastante clara y contundente: sí, hubo una relación entre él y Demet Özdemir. Fue real, fue significativa. Pero esa etapa ya terminó. No hay un romance actual ni reconciliaciones en puerta, según sus propias y honestas palabras. La verdad ha sido revelada. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero sinceramente que les haya gustado desmenuzar esta noticia conmigo, que hayamos podido aclarar juntos estas dudas que tantos nos planteamos. Ha sido un placer investigar, recopilar información y compartir con ustedes la verdad confirmada sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Como ven, a veces la realidad, aunque pueda parecer menos emocionante que las especulaciones, es mucho más sencilla de lo que imaginamos, pero no por ello menos interesante o menos reveladora. Muchas gracias de corazón por quedarse hasta el final, por dedicar su valioso tiempo y por su compañía en este análisis. Si les ha gustado este vídeo, si les ha resultado útil y entretenido, no olviden dejarme su me gusta. Ese pequeño gesto me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes y me motiva a continuar con esta labor. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Can Yaman y Demet Özdemir, o que simplemente disfrutan de estas noticias del mundo del espectáculo y de las historias detrás de los famosos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan absolutamente nada de nuestro contenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió la confirmación de la relación pasada? ¿Esperaban otra cosa? ¿Creían que había posibilidades de una reconciliación?
Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y responder a sus preguntas y opiniones. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme para todos. Chao, chao.